Mi conferencia en esta edición del curso de verano ha sido relacionada con la transformación de los sistemas sanitarios. Los sistemas sanitarios del siglo XXI afrontan nuevos retos que están fundamentalmente enfocados a conseguir la mayor cantidad de beneficio, de salud para los ciudadanos y para los individuos con un gasto apropiado. Esto nos lleva a reconsiderar la manera en que pensamos, primero, en que definimos los sistemas sanitarios en segundo, y tercero, a la explotación de los datos y las grandes cantidades de datos que nos permitan maximizar, optimizar el retorno en salud que ofrecemos por el funcionamiento del sistema. La gran masificación de los datos masivos, el Big Data, bien utilizado permite entender la realidad, por un lado, y segundo, nos favorece a la hora de formular hipótesis y de mejorar la práctica, por un lado, haciendo una medicina preventiva, además participativa, en el que los ciudadanos se sientan implicados, que permita predecir qué es lo que va a pasar y cómo evitarlo, que sea de manera personalizada, pero también para un beneficio poblacional, para todos aquellos que necesitamos tratar, no solo aquellos que nos aparecen por la puerta. Muy probablemente, sin el Big Data no podamos entender una medicina de estas características, porque cada vez es más complejo, vivimos más, pero hay muchos más factores que influyen y también queremos mejores resultados, no solo vivir más, sino vivir mejor, y eso obliga al análisis de grandes cantidades de variables para conseguir el resultado óptimo en cada uno de los individuos y en la población globalmente. El Big Data ayuda al estudio del genoma, porque el genoma en sí mismo, el análisis lleva una gran cantidad de datos, pero el genoma no se traduce automáticamente en estado de salud o de enfermedad. Eso tiene que venir modulado por nuestra relación con el contexto, con lo que nos rodea. Nuestro genoma se expresa o no se expresa, o se expresa de una manera diferente en función de todo lo que nos rodea. No podemos hacer un análisis únicamente del genoma y pensar que de esa manera llegamos al conocimiento profundo de lo que ocurre en la realidad. Necesitamos incorporar otras variables y por eso el Big Data resulta, no solo el Big Data, sino la inteligencia artificial y los sistemas de análisis avanzado de datos es lo que nos permite entender la relación de nuestro genoma con el mundo que nos rodea para conseguir evitar enfermedades y, por otro lado, alargar al máximo la calidad de vida. Resulta difícil cuántas se podrán evitar, porque la enfermedad va a estar siempre presente, es consustancial a la vida, a lo biológico. Las monogénicas, aquellas que son debidas a la alteración de un solo gen o de pocos números de genes, serán factibles, pero esas son muy pocas. La mayoría tienen que ver con envejecer sin tener que desarrollar enfermedades. Eso tiene que ver con manipular nuestro genoma, pero sobre todo mejorar nuestros hábitos de comportamiento, nuestra alimentación y nuestro ambiente. Tienen más que ver con nuestro código postal que con nuestro código genético. Ahora mismo el Big Data y la inteligencia artificial es algo con lo que estamos muy acostumbrados a interaccionar, aunque no nos demos cuenta. Cuando uno teclea en Google una enfermedad, lo que está utilizando es Big Data para ofrecer respuestas. Esa es la aplicación más sencilla a que nadie le da. Antes uno tenía que ir a un médico o a un profesional para hacer determinadas preguntas. Hoy el doctor Google puede, a través del Big Data, respondernos a cosas muy sencillas, que son sencillas cuando son muy prevalentes y baja complejidad, más difíciles cuando son más específicas, menos prevalentes y más complejas. Eso hace que, bien utilizado, nos pueda servir para mejorar el cuidado y el autocuidado en el 80-90% de las enfermedades. Las enfermedades muy complejas probablemente todavía necesitan del ser humano, porque tienen mucha incertidumbre asociada. Y las máquinas, la inteligencia artificial y el Big Data no son buenos para manejar la incertidumbre. Para eso los seres humanos seguimos siendo mejores, primero, y segundo, seguimos siendo más confiables por otros seres humanos. En caso de incertidumbre, una persona confía más en mí que en una máquina. En los casos en los que el conocimiento está ampliamente distribuido y está consolidado, la máquina es más rápida, está más disponible y entonces la gente confía más en ellas. Por eso, probablemente la inteligencia artificial no vaya a resolver las cosas muy complejas, las muy raras, sino aquello que consume mucho tiempo y es de poco valor añadido. Ahora mismo la formación en general no es buena en este sentido, y no tanto a la hora de interpretar la información, es a la hora de formular las preguntas. Las máquinas, los ordenadores son muy tontos, solo responden bien a lo que le preguntamos. Si no formulamos la pregunta, que es donde está la inteligencia, no tendremos buenas respuestas. En España se mueven muchas iniciativas en el ámbito de la Big Data y la inteligencia artificial, y es uno de los países que más contribuyen a nivel global
y también en el sector salud. En Andalucía hay varios ejemplos, tanto en Málaga como en Sevilla, grandes centros sanitarios que están colaborando, incluso con la academia, en áreas de investigación y desarrollo en Big Data e Inteligencia Artificial. El Servicio Andaluz de Salud también trabaja intensamente, y en el resto de España hay numerosos grupos. En ese sentido no estamos mal en cuanto a creatividad, capacidad tecnológica, ideas. Lo que nos es difícil es trasladar eso a la práctica clínica. Ahí es donde tenemos más barreras, por las personas, porque las personas tenemos creencias, tenemos expectativas, tenemos miedos, y el cambio nos resulta siempre muy difícil de manejar. Y en un sector tan maduro como el sector sanitario, donde las cosas funcionan relativamente bien y hemos conseguido buenos resultados, arriesgarse al cambio siempre es peligroso. Viene de los profesionales que formamos el sistema, de los gestores, de los clínicos y también, ¿por qué no?, de los ciudadanos y de los pacientes. Es muy difícil tomar decisiones para cambiar algo cuando no te ves mal del todo. Esto es un sistema sanitario que ofrece una sanidad de calidad en el sector público a un precio razonable, con un coste razonable. La gente no ve claro dónde va a estar su posición si empezamos a incorporar máquinas que nos ayuden a tomar decisiones. La pregunta fundamental es: ¿y yo qué voy a jugar en ese nuevo estado de cosas? Hay miedo, y cuando hay miedo se produce la parálisis de cualquier cambio, cualquier mejora. La innovación tiene que ser un estado mental que no tiene que verse afectado por dónde está la financiación y a qué sector trabaja uno. Evidentemente el sector privado puede ser más dinámico porque no tiene el derecho administrativo que limita muchas veces la flexibilidad a la hora de incorporar innovaciones, pero el sector público debería ser más flexible. Ser público no debe ser equivalente a baja flexibilidad, porque una sociedad que no es flexible, que no coopera flexiblemente a gran escala, tiende a desaparecer. El Ministerio de Ciencia, bueno, han colocado a una persona que tiene una trayectoria desde luego brillante a nivel personal, más difícil de conocer qué puede hacer desde el punto de vista político y de ideas políticas. Evidentemente los mensajes son siempre positivos. No parecería lógico lanzar desde una nueva posición mensajes de vamos a ir a peor, porque eso no funciona. El problema es que no solo la gobernanza y los gobiernos tienen que hacer apuestas. Eso requiere profundos cambios en la manera de pensar de la sociedad, en nuevas formas de afrontar proyectos, en nuevas formas de transferir los proyectos y los resultados a la práctica, a la sociedad. Las intenciones por parte de los gobernantes están bien, pero si no consiguen una masa crítica de seguidores con una adecuada financiación, ni siquiera estoy hablando de más financiación, si no consiguen crear historias potentes que arrastren a los investigadores y a la sociedad, será muy difícil cambiar nuestra situación actual.